entre este año y el siguiente? Pues creo que tengo al invitado que podrá decirnos eso. Y yo veo televisión, veo los principales noticiarios y de pronto evangelistas internacionalmente conocidos en las noticias seculares hablan de lunas de sangre. Y hago una investigación y descubro que todos los que yo conozco obtuvieron la información básica de Mark Biltz. Dime un poco sobre tu pasado. ¿Cómo es que sabes estas cosas? Claro, es un placer, Sid. Para mí es tan emocionante, me siento como un niño. Y cuando yo era un niño amaba la astronomía. Me acostaba sobre el césped y veía los cielos. Y como en Salmos 19, donde dice, los cielos declaran la gloria de Dios. Veía arriba y me fascinaba, y tenía un telescopio, y siempre trataba de encontrar las lunas alrededor de Júpiter y el anillo de Saturno. Y luego crecí y me volví un creyente y lleno del Espíritu Santo y amo a Dios. Y de pronto descubro sobre las fiestas del Señor y descubrí que no son las fiestas judías, sino las fiestas de Dios. Y entré en el sitio web de la NASA porque amo las matemáticas, amo la ciencia. Y había visto un hermoso eclipse lunar sobre el monte del templo en Jerusalén. Y pensé sobre los versos de la Biblia. Esos donde la luna se vuelve de sangre y el sol en tinieblas. Así que, ¿qué hice? Dije, veamos si hay algún eclipse por venir. Y busqué y vi ahí que habría 4 eclipses totales de luna seguidos. Y pensé, ¿qué tan seguido pasa? Y navegaba en el sitio web de la NASA y no pasó nada en los 1800, y no pasó en los 1700, y no pasó en los 1600. ¿Entonces son muy raros? Son muy... De hecho, después de mi investigación, descubrí que solo ha pasado 8 veces en los últimos 2000 años. Que estos caen en días de festejos bíblicos. Pero eso es lo asombroso. Estaba en oración y eran las 4 de la mañana. Me levantaba temprano por mucho tiempo y oraba. Y de pronto es como si una voz llegara y dijera, Mark, pon esto en celebraciones bíblicas. Porque cuando estuve en el sitio de la NASA era en abril y octubre, abril y septiembre, y era como una descarga. Y me emocioné y corrí a mi computadora y entré en la computadora y vi que caían en Pascua y tabernáculos, y estaba muy impresionado, no podía creerlo. ¡Por supuesto! Oh, por Dios, en serio. Y volví y leí, y vi cuándo ha pasado en la historia y me asombró por completo. Bueno, lo que es tan asombroso para mí, dime sobre el último grupo de tétradas. Son 4 de esas lunas de sangre seguidas. Una fue, resulta que pasó en 1948, otra resulta que pasó en 1967, cosas importantes pasaron en 1948 y en 1900. Creo que todos saben, muchos saben qué pasó en el 48 y en el 67, pero por si acaso. ¿Qué? Seguro. Lo que me asombra sobre la matemática es que de acuerdo a la NASA, en más de 5000 años solo hay un promedio de un eclipse lunar cada año y medio. Y aquí tenemos 4 en un año y medio y caen en días festivos. Y la última vez que pasó fue cuando Israel recuperó Jerusalén en 1967 y 1968. Y cuando vi eso fue como, oh por Dios, esto es sobrenatural. Y volví y leí la siguiente fecha, y fue después de que Israel se volvió una nación en el 48 y en el 49 y 50. Y ahora mi mente vuela, así que tuve que volver y hacer más investigaciones. Y fui más atrás y descubrí que pasó durante la Inquisición en 1492. Cuando Colón navegó el océano, muchos... ¿Y por qué fue algo muy malo para las personas judías? Porque los judíos fueron literalmente salimos... si no salíamos, nos habrían matado. Y no fue bueno para las personas judías, pero tuvo un efecto en el mundo. ¿Cuál fue? Seguro que sí. Porque expulsaron a los judíos en la novena de AB y también en Portugal en 1493 y 94. ¿Qué es lo que pasa? El rey Fernando y la reina Isabel tomaban toda la riqueza judía, pero eso fue lo que ayudó a financiar el descubrimiento del Nuevo Mundo y todos los judíos vinieron a América. Así que, en tu opinión, si los judíos no hubieran sido expulsados y Cristóbal Colón,
que era judío, y tú me dijiste que también muchos de su tripulación eran judíos. ¿Por qué? Porque tenían que dejar España. Tal vez no hubieran descubierto América. Así es, así es. Es exactamente. Y sabes que al ir más atrás, a la destrucción del templo en 70 a.C., Eso es muy atrás. muy atrás, hay eclipses solares y lunares en los días festivos bíblicos. Y luego, durante el tiempo de la muerte del Mesías, 32-33 después de Cristo, los eclipses sobre los días festivos bíblicos. Y yo pensaba, Dios es real. Bueno, yo te voy a decir lo que pienso. No tenemos tiempo ahora, pero cuando volvamos, ¿qué significa esto para nosotros ahora? ¿Qué efecto, qué cosas importantes van a pasar? Porque sabemos que estas 4 lunas de sangre van a ocurrir este y el siguiente año. Sabemos eso. Sabemos que serán en fiestas bíblicas. Pero no sabemos qué efecto tendrán en nosotros. Ya volvemos. Es sobrenatural. Y sabemos por qué las lunas de sangre son importantes. Porque la Biblia habla sobre ellas, especialmente justo antes del día del juicio, por decirlo. El profeta Joel habla de eso. Pero, ¿por qué conectarlas con las fiestas? Las fiestas bíblicas. ¿Por qué son las fiestas bíblicas importantes para nosotros? Mark. Bueno, seguro. Sí, leo en Génesis capítulo 1, verso 14. Es un verso que he leído cientos de veces, pero de pronto me cayó como agua helada. De pronto tomó un nuevo significado. Siempre creí que Dios creó el sol y la luna para la luz y el calor. Pero cuando leo en Génesis 1:14, dice que creó el sol y la luna como señales. Es la razón principal. Era como señal o señales. Y luego la siguiente palabra está mal traducida. ¿Cuál es? Y luego dice para estaciones y días y años. Cuando leí estaciones pensé en invierno, primavera, ¿Seguro? verano u otoño. Pero ¿sabes que la misma palabra hebrea que tradujeron como estaciones, en Génesis en Levíticos fue traducida como fiestas? Así que dices que el sol y la luna fueron creados ¿Para la comida? ¿Como señales? ¿Para el invierno? Esto es lo que entiendo. Sí, ya sabes, en el béisbol, sabes que el catcher hace ciertas señas de bola rápida, curva o cosas así. Y si el pitcher no sabe qué son esas señales, él no tendrá idea de lo que va a pasar. Es más, el catcher podría ser golpeado en la cara. Exacto. Pero si las conoce, está preparado. Que eso es lo que tú dices. Exacto, porque la misma palabra se traduce como otoño o comida. Literalmente significa una cita divina. Eso significa la palabra hebrea moed. ¿Y cuántos creen en las citas divinas? Bueno, obviamente. ¿Y cuántos de ustedes quieren conocer la señal para una cita divina? Yo de seguro. Bueno, la cosa para mí es que de pronto descubrí que están calendarizadas. Hay algunas citas divinas que están calendarizadas como Pascua, como la fiesta del tabernáculo, y cada una de estas fiestas en hebreo se llamaba una mikra, y traducimos eso como convocación, pero la palabra hebrea implica un ensayo general. Así que cada vez en Pascua, los judíos pasaron por el ensayo general de matar la oveja de Pascua en Pascua. Porque es cuando el evento va a suceder. Y él murió en Pascua. Fue sepultado sobre pan sin levadura, resucitó en la fiesta de los primeros frutos, y el Espíritu fue derramado en la fiesta de Pentecostés, o Shavuot. Pero muchos cristianos no saben que los judíos han mantenido el Pentecostés cada año por 1500 años. Y lo que dices es que no solo estas fiestas bíblicas son sombras de cada evento principal en la primera venida del Mesías, sino que vas más allá. Dices que el día exacto y en algunos casos la hora... ¿Años antes? ¿Es Dios brillante o qué? Es verdad. Sí. En el mismo momento, en el momento que ataron a la oveja de Pascua al altar, atan a Yeshua a la cruz. Josefo dijo que había 2,5 millones de judíos en Jerusalén y hay un coro que se canta. Y las palabras que cantan son: aten el sacrificio con cuerdas y llévenlo a los cuernos del altar. Esto es lo que cantaban en el momento, es lo que él oía mientras lo ataban a la cruz. Y a mediodía fue levantado y dice: si soy levantado, atraeré a todos a mí.
Adivina qué cantaban. Salmo 118. ¿Y cuáles son las palabras? La diestra del Señor es levantada, la diestra del Señor es exaltada. Esto es que no solo cumplió la fiesta al día, sino a la misma hora. Y la cosa es que si no estamos en el calendario correcto, nuestro calendario está basado en el sol. ¿Cierto? El calendario islámico se basa en la luna. Pero Dios dice, dejen que ambos, el sol y la luna, determinen los días de mi tiempo. Aguarda un segundo. La iglesia celebra el domingo de resurrección. Y, ¿sabes? ¿No es lo mismo? Está en el calendario incorrecto. ¿Calendario incorrecto? Pepe, pero espera un segundo. La iglesia celebra el Pentecostés. Correcto. ¿No es correcto? En el calendario incorrecto. Bueno, pues con razón ellos... No lo voy a decir. Bueno, lo que voy a hacer es que te daré un ejemplo perfecto. Muy bien. La cosa es que las fiestas, las citas de Dios... Ya, esta audiencia me meterá en problemas. Pero Dios es un Dios del orden. Y debido a eso, Él debe morir antes de ser enterrado. Debe ser enterrado antes de resucitar de la muerte. Y antes de que el Espíritu Santo pueda derramarse en Pentecostés. ¿Sabes que el calendario secular que usamos es el incorrecto? En 2 años, la Semana Santa será un mes antes que la Pascua. ¿Y cómo se celebra la resurrección antes de que haya muerto? Te diré que... Tengo que preguntar esto. Sí, las primeras fiestas son sombras perfectas del día, la hora, los eventos en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué hay de las últimas pocas fiestas? ¿Son sombras de qué? ¿Tú crees que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre? Por supuesto. ¿En realidad crees eso? ¿En realidad creo eso? Si en realidad lo crees, si Él cumplió la fiesta de primavera el día de su primera venida, Él cumplirá la fiesta de otoño el día de su segunda venida. Bueno, voy a preguntarte, y esta es la pregunta más importante. Tenemos esta tétrada en la última luna de sangre de las 4 que vienen. Pero tú dices que hay ciertas cosas sobre la última tétrada que nunca han pasado en la historia. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, te diré que, cuando volvamos, quiero oír sobre lo que está por pasar. Ese no fue un convincente sí. ¡Di sí! ¡Sí! Entonces, ya volvemos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más. Si todo ha sido cumplido al día y la hora, la primera venida del Mesías, a través de las fiestas bíblicas o como Mark explicó, sus citas, entonces las últimas fiestas serán su regreso al día y la hora. Pero hay un punto en la Biblia que nos dé una clave, que el diablo jugaría con el calendario para que perdamos las señales. Por supuesto que sí, está en el libro de Daniel. Y piensa esto, si fuera un negocio y tu competidor, si tienes una cita, si él pudiera tomar tu agenda y cambiarlo, a él le encantaría que perdieras la cita. Por supuesto. Bueno, Dios no quiere que perdamos la cita, si Él siempre nos avisa antes de traer un juicio. Y en Daniel dice que una de las cosas que el anticristo trata de hacer es cambiar los tiempos y las temporadas. Recuerdo eso. ¿Tú recuerdas eso? Yo sí. Eso se refiere a las fiestas. Eso se refiere a las citas de Dios. Cuando Él va a intervenir en la historia humana, es importante. Y hablando de la historia humana, tenemos esta tétrada, las 4 lunas de sangre, y la última que sucederá el siguiente año será la más inusual que haya ocurrido en la historia. De hecho, no habrá más de estas llamadas tétradas que ocurran en días festivos por otros 400 años después de eso. ¿Por qué es tan inusual, Mark? Bueno, ¿has escuchado de la superluna? En realidad oí sobre ella porque te entrevisté en radio. Antes de eso no sabía nada. Bueno, esto es la superluna. Aquí está la Tierra.
Y aquí está la Luna, y la órbita de la Luna es elíptica y está lejos y se acerca y se aleja. Cada mes recorre la órbita completa. Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra se llama perigeo. ¿De acuerdo? Bueno, si la Luna es una luna nueva en el perigeo, está en su punto más cercano, no lo notas. Pero si la Luna es llena en su punto más cercano a la Tierra, según NASA se ve 14% más grande. Es así de grande, superluna, porque está muy cerca. El siguiente año, en septiembre 28, no solo tendremos una luna llena, tendremos una superluna que estará en su punto más cercano a la Tierra, no solo ese mes, sino el año entero. Y es una superluna de sangre que se verá en Jerusalén en la fiesta del tabernáculo y en un año shemita. ¿Y qué es un año shemita? Que el año shemita es cada 7 años. Jubileo. Bueno, cada 7 años la tierra debía descansar y no podían labrarla. Lo asombroso que es esto. Cada hombre... Verás, Dios ordenaba a todos los hombres estar en Jerusalén 3 veces al año. ¿Cierto? No se lo mandó a las mujeres porque a los hombres hay que decirles qué hacer y a ellas no. ¿De acuerdo? Pero 3 veces al año todos los hombres deben estar en Jerusalén. Pero en el año shemita, en el 7º año, específicamente en la fiesta del tabernáculo, dice en Deuteronomio, cada hombre, mujer, niño e incluso extranjero debe estar para oír al rey de Israel leer las escrituras. Muy bien, esto abre una pregunta. ¿Por qué Dios nos da señal tras señal, tras señal, tras señal para el siguiente año? ¿Qué usa tu intelecto santificado? Que ha estudiado astronomía, habiendo estudiado la Biblia, habiendo estudiado las fiestas bíblicas. Tú eres un experto en estas 3 áreas. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hay una cosa que creo. En el libro de Joel mencionaste que habla sobre el sol volviéndose tinieblas y la luna sangre. Es el mismo contexto en el que Dios dice que va a juzgar a todas las naciones que traten de dividir la tierra de Israel. Y eso sucede ahora mismo, y América lidera el paso para dividir la tierra de Israel. Y creo que estas son las señales celestiales expuestas por Dios a Israel. No dividan su tierra y también que América no debe participar. Pero aquí está lo otro. Vemos una guerra en 1948, una guerra bíblicamente profética en el 67. No digo que va a pasar, pero hay una probabilidad de ver una guerra bíblicamente profética en Israel, porque hay varias que aún no han sucedido. Pero ¿qué crees? Ese 7º año es un año de liberación económica. Es cuando las deudas deben ser olvidadas y las personas liberadas. Pero en los días de Nabucodonosor, liberaron a las personas y luego cambiaron de parecer y los pusieron de nuevo en cautiverio. Y Dios dice, debido a ese 7º año habrá un año de juicio. Y el 7º año ha sido un año de juicio. Y sabes que en 1994, ¿recuerdas el cometa Shoemaker-Levy? ¿Cuando fue golpeado 21 veces? Bien, ese fue un año shemita. Y adivinen qué fin de semana pasó, el 9 de Ab, que es cuando el templo fue destruido.